Pilar Wolfet es nuestra estrella del último tramo, como siempre, a quien estoy saludando y viendo. Se ríen, te voy a contar una intimidad, se ríen de mí porque yo trataba de recordar no tu nombre, sino la loba de las finanzas, y no quería equivocarme. Entonces, Pilar, te pido disculpas y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Nacho, un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias también por acompañarnos, como todos los jueves. Vamos a hablar un poquito de acciones, ¿no? El mundo está en un tembladeral y lo perciben las acciones de las energéticas. Sí, Nacho, fue una semana de mucha volatilidad en materia energética, eh, y obviamente que esto se sintió en el mercado local, porque bueno, el petróleo tuvo subió, bajó, a medida, ¿qué es lo que va siguiendo el petróleo? Como venimos diciendo en todos los programas, el pulso de la guerra en Irán, ¿no? Y lo que estamos viendo es que cada vez que hay algún avance en Mm. las negociaciones o la expectativa de algún avance, el petróleo tiende a bajar. Ahora, cuando se pone más dura la cosa y parece que no avanza la negociación, como pasó ayer, hoy, eh, ahí empezamos a ver que sube y tenemos un petróleo que hoy está arriba de los 100, bastante consolidado, ¿no? Y la verdad es que ese es un dato que repercute en las acciones energéticas positivamente. O sea, YPF y Vista están a la alza, vienen teniendo un año muy positivo, como venimos mencionando en los programas, con un barril del petróleo que está en 102 dólares el barril, ¿no? Más o menos los futuros, hablando de los futuros de petróleo. Ha llegado a tocar esta semana el barril en Estados Unidos, ¿no? El WTI llegó a tocar los 103 dólares. Y el Brent estuvo en torno a los 107 dólares, incluso por arriba. Creo que esto es muy significativo porque para la empresa YPF de bandera nacional es un buen dato. Sin embargo, esto tiene algunos efectos negativos, ¿no? Vimos el dato de inflación, que el mes pasado estuvo muy elevado, estuvo arriba del 3%, 3,4%. Este mes, o sea, el mes de abril, hoy se conoció el dato y estuvo en el 2,6%. Y si no sé si desglosaron, si leyeron los ítems, Tal cual. el rubro transporte subió un 4,4%. Entonces, si bien por un lado es un dato positivo el tema de la suba del petróleo a nivel internacional, por el negocio petrolero para Argentina y para el sector energético puede ser un impulso para el ingreso de dólares también, porque Argentina hoy apunta a ser exportador de energía y, por supuesto, también de todos los recursos naturales que tiene la Argentina, pero sobre todo lo que es el petróleo y el sector energético. Bueno, eso puede ser un buen dato por el lado del ingreso de dólares. Pero atentos, porque está perjudicando en materia de inflación. Esto se siente en todo el mundo. Y se está produciendo otro dato que también afecta negativamente a las acciones argentinas, y las energéticas no están exentas de esto, que es que a medida que va subiendo el petróleo, se genera lo que se llama mayor aversión al riesgo, que se ve reflejado en dos palabras que se usan en inglés, las vamos a explicar. Una es flight to quality, que es ir a los activos de calidad, que son los activos del Tesoro de Estados Unidos, que empiezan a subir con la expectativa de una mayor inflación, empiezan a subir los rendimientos, porque también hay expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas. Esto es malo para los países emergentes, de los que Argentina no es emergente, Argentina todavía, a pesar de que mejoró la calificación este mes de Fitch, que lo pasó de una calificación negativa a un B menos, que es negativo, pero es mejor, pero todavía no calificamos como emergentes, pero sí estamos atados a ese grupo, sobre todo porque muchos de los aliados comerciales de Argentina también están en el bloque emergente. Entonces, los activos empiezan a irse no, el flujo de dinero, que se empiezan a irse desde los activos de argentinos y de mayor riesgo. Esto es el efecto negativo de la suba del petróleo. Ahora, por otro lado, también ves, y se llama, perdón, flight to quality o risk off, ¿no? O sea, aversión al riesgo, como decíamos recién. Por otro lado, vemos que las acciones han tenido una buena evolución. Sin embargo, también es cierto que esto no pasa en todos los sectores, porque así como ves que las acciones como YPF empiezan a subir, también ves una economía bastante desbalanceada. Yo creo que también lo hablamos en tu programa, ¿no? El hecho de que hay sectores como el de la energía, el petróleo y el agro que están haciendo muy bien en Argentina hoy, pero otros que no tanto, como por ejemplo, que le está haciendo muy mal, como la industria, la construcción.
Entonces ahí también tenés otro problema de esta volatilidad del petróleo internacional, que afecta a otros sectores y si bien beneficiándose, la economía argentina produce un desequilibrio muy fuerte y hace que el efecto de la economía positiva, digo, este crecimiento que hay, no se traslade a todos los sectores de la economía y a todos los sectores de la población. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, algunos factores como el crecimiento del desempleo y la expectativa es que ese empleo que queda vacío, o sea, sin puestos en algunos sectores, se vea recompensado por el sector energético, pero eso lleva un proceso de reconversión de una matriz económica que hoy no estamos viendo que suceda y no va a ser inmediato. Bueno, estos son algunos de los elementos asociados a este desarrollo del sector energético en Argentina que vemos un poco quienes seguimos la economía y lo financiero con alguna preocupación a la vez, a la par del optimismo de que es verdad que el negocio del petróleo y la energía está mejorando para Argentina, lo que es un gran ingreso de dólares hacia adelante. Sí, Pero, como bien decís, el sector energético viene pujante, pero la economía viene en dos marchas distintas, ¿no? Y el sector energético no alcanza para compensar todo lo que el resto de la economía no puede. Entonces, al final del camino habrá que hacer un balance y ver cuánto aportó la energía para poder arrastrar, llevar consigo el desarrollo de otros sectores, ¿no? sí, Nacho, y atención hacia adelante porque tuvimos un periodo en el que los precios del combustible estuvieron congelados. Se anunciaron nuevos anuncios, nuevas subas de combustible, y esto puede repercutir hacia adelante en el dato de inflación que hoy vemos como una mejora importante. La verdad es un buen dato el que se dio hoy comparado con lo que pasó el mes pasado. Creo que eso es, pero ojo, estemos atentos porque si en mayo hay una suba de los combustibles, como se anunció que va a haber, digo, que van a subir los combustibles, bueno, ahí vamos a tener el efecto posiblemente en inflación también hacia adelante. Sí. Así que son los datos a los que hay que estar atentos hacia adelante para seguir un poco el pulso económico y saber a qué anticiparse, ¿no? Tal cual, como vos bien mencionabas, en el índice de inflación, los regulados también han tenido un peso muy importante, quizás no tanto como el transporte, pero esto es por la actualización tarifaria que se da de forma permanente, gas, electricidad e incluso también el peso de los combustibles. Si Y la querés quita de cerrar, subsidios va a seguir. ¿cómo? La quita de subsidios va a seguir también, digo, porque el gobierno apunta a seguir apretando por el lado fiscal, no afloja en la reducción del gasto y tiene ya pocos lados para Mm. recortar. Y el tema de subsidios es algo que todavía existen en Argentina, hay subsidios energéticos todavía vigentes y también va a haber más ajuste por ese lado seguramente para que cierren los datos fiscales. Entonces yo creo que de alguna manera va a seguir repercutiendo. Pilar, te agradezco mucho llevarnos un poco de claridad a una situación que es compleja como es la económica y ese vínculo con la energía. Gracias, Nacho, te mando un beso grande y saludos a todos tus oyentes. Muy buena semana, ¿eh? Igualmente. Muy bien, era Pilar Wolfet quien nos trae con su pulso económico la realidad del sector económico y financiero, vinculado siempre un poco a la energía, a la minería y ese mundo que nos atrae y nos convoca en transición energética.